En esta secuencia vamos a ver los formularios e informes con ejes compartidos. El formulario que vamos a diseñar en esta secuencia es el que le mostramos en pantalla. Para este supuesto, se trata de las ventas intercompañía. Todo lo que estamos viendo sobre formularios de entrada de datos aplica del mismo modo a los informes. La diferencia entre uno y otro es que cuando tenemos un informe, podemos desactivar o activar una opción que indicará si lo utilizaremos como informe o como formulario de entrada de datos. En este ejercicio tenemos como objetivo brindar un formulario en donde se pueda introducir unos valores de las operaciones intercompañía. Para este caso, hemos utilizado en primer lugar un informe denominado Ventas IC, en donde el usuario introducirá para todas las sociedades intercompañía, excepto a la relacionada a ella misma, las ventas para los productos que tiene en cartera. Y en otro informe se introducirán las ventas de los terceros. Ambos informes estarán vinculados. En este caso, si seleccionamos el primer informe y hacemos clic en ese botón, veremos las zonas o los ejes que conforman este informe. Si seleccionamos el segundo informe, veremos con líneas punteadas las secciones o los ejes que están vinculados con el primer informe. El objetivo de utilizar informes vinculados es cuando se quieren agrupar conjuntos de datos que obedecen a filtros de selección distintos. Al igual que el ejercicio anterior, hemos utilizado un área de trabajo en donde hemos colocado las dimensiones que esperamos que tengan valores fijos y constantes y que no podrán ser modificados o seleccionados por el usuario, y también en donde hemos colocado una serie de fórmulas o funciones para lograr un formulario funcional. Revisando la estructura de este informe, podemos observar que en el eje de página tendremos a la dimensión Entity, la cual es visible y podrá ser seleccionada por el usuario, y el resto de dimensiones en el eje de página estarán ocultas. Entre ellas tenemos auditoría, la dimensión de moneda y la dimensión de medida. En el eje de filas tendremos la dimensión intercompañía y la dimensión account. Y en el eje de columnas tendremos a la dimensión de tiempo, a la dimensión category y a la dimensión product. Vamos a iniciar la creación de este formulario. Para eso utilizaremos un libro nuevo, utilizando la funcionalidad estándar del Excel. Creamos un libro nuevo. Si no estamos conectados al EPM, iniciamos sesión. Utilizamos la conexión de Planning, modelo del environment que estamos utilizando para esta formación. Lo seleccionamos, introducimos nuestro usuario y contraseña. Para crear el informe nos posicionamos en la celda A1, hacemos clic en el nuevo informe y comenzamos por seleccionar las dimensiones que requerimos en el eje de fila. En primer lugar, seleccionamos la dimensión interco y la dejamos caer en el eje de fila. Seguidamente, la dimensión account la
la llevamos a continuación de la dimensión interco. Para el eje de columna, en primer lugar, seleccionamos la dimensión time. A continuación seleccionamos la dimensión category y por último la dimensión product. Si hubiéramos cambiado el orden, recuerden que con esta opción podemos mover las dimensiones dentro de un eje o podríamos, si fuera necesario, cambiar las dimensiones de eje. Ahora vamos a seleccionar las dimensiones que van a ir en el eje de página. En primer lugar, la dimensión entity, luego la dimensión de auditoría, la de moneda y por último la medida. En dimensión de tipo entity o entity, vamos a seleccionar cualquier país. Vamos a seleccionar en este caso Francia. La dimensión de auditoría va a apuntar a un valor constante y como es un formulario de entrada, de acuerdo al criterio que tiene este modelo, pues vamos a seleccionar el miembro input y le vamos a indicar que solamente deseamos ver el ID. Seleccionamos este elemento. Para la moneda seleccionamos el miembro LC, moneda local, y también indicamos que solo deseamos ver el ID. Y por último, la dimensión de medida measures, seleccionamos el miembro periodic y del mismo modo indicamos que solamente deseamos ver el ID. En el caso de la entidad, vamos a dejar que la presentación del miembro seleccionado sea ID y descripción. A continuación vamos a indicar los miembros de dimensión que deseamos para la dimensión interco. Seleccionamos esta dimensión en el eje de filas y en primer lugar retiramos la selección por defecto y a continuación vamos a activar un filtro por propiedades. Hacemos clic en este botón y aparece una nueva sección en este selector de componentes. A través de esta nueva sección podemos elegir una propiedad de la dimensión con la que estamos trabajando, en este caso la dimensión interco. Seleccionamos la propiedad por la que deseamos establecer un criterio. A continuación seleccionamos un operador. En este caso deseamos utilizar el operador diferente y deseamos recuperar todos los miembros de dimensión, en primer lugar, que sean diferentes al ID third party. Seleccionamos este valor y en la parte inferior nos muestra todos los miembros de dimensión que cumplen esa condición. Podríamos agregar como componentes seleccionados con este botón, o lo que podríamos agregar es el filtro que hemos definido. En este caso vamos a hacer clic en este botón y lo que se lleva a continuación es el filtro o el criterio de selección de estos componentes. Damos a aceptar y a continuación vamos a trabajar con la dimensión account y en esta dimensión en primer lugar retiramos el filtro por defecto y vamos a seleccionar del nodo PL300, vamos a descender hasta el elemento PL020 Intercompany Sales,
lo seleccionamos y en este caso la relación es indiferente porque solamente estamos seleccionando un elemento el cual no tiene descendientes. Le vamos a decir solo componentes y hacemos clic en este botón para que el componente seleccionado aparezca en el panel de la derecha. Damos a aceptar y a continuación en la dimensión de tiempo vamos a seleccionar solamente un mes. Escogemos enero 2017. Le indicamos que deseamos visualizar solamente el ID. Hacemos clic en este botón, luego aceptar. En caso de Product, seleccionamos la opción por defecto, la retiramos, seleccionamos el nodo Total Product y le decimos que deseamos los miembros de nivel base y que esta selección será dinámica, es decir, se determinará al momento de actualizar el informe. Hacemos clic en el botón de selección, luego en aceptar y por último falta la dimensión category. Retiramos la selección por defecto y vamos a seleccionar los miembros actual y budget. Le indicamos que solo deseamos ver IDs y en ese caso le decimos en el desplegable de relación solo componentes. Hacemos clic en el botón de selección y a continuación hacemos clic en aceptar. Hacemos clic en aceptar en el editor de informes y vemos el resultado. Ese es el resultado que tenemos hasta este momento. Vamos a entrar al editor de informe y vamos a cambiar la referencia a la dimensión Product. Deseamos que solamente nos muestre el ID. Seleccionamos el ID, damos a aceptar y vamos a ponerle un nombre a este informe. Este informe por defecto nos ofrece este nombre y le vamos a poner ventas IC. Sugerimos que sean nombres cortos pero legibles. Asimismo, para indicar que va a ser un formulario de entrada, desactivamos esta opción de heredar opciones de hoja y activamos el indicador o la opción de usar como formulario de entrada. Damos a aceptar. Ya cuando refresca el informe habremos visto que está utilizando el nombre que le hemos indicado a este formulario o informe. Vamos a agregar 4 columnas, la cual utilizaremos como zona de trabajo. Y en esta zona, en primer lugar, vamos a llevar las dimensiones del eje de página que deseamos no sean visualizadas por el usuario y por consiguiente no las pueda modificar hacia dónde están apuntando. En primer lugar, hemos tomado la dimensión Auditry y la hemos llevado a la celda A3. Con la dimensión Currency o moneda, seleccionamos Control X y Control V. La llevamos a la celda B3 y con la dimensión de medida nos posicionamos sobre ella, Control X, y nos ubicamos en la celda C3, Control V. Luego vamos a agregar algunas filas en la parte superior. Vamos a agregar unas 3 filas. Vamos a insertar
es bueno, después de haber hecho estos cambios, verificar si nuestro informe sigue operativo, y la mejor forma es haciendo clic en el botón actualizar. Estos cambios de estructura, en ocasiones, si es que no hemos tenido el debido cuidado, podría producir el daño y pérdida de nuestro informe o formulario. A continuación vamos a poner las etiquetas que requerimos. En este caso vamos a introducir la etiqueta país. Y luego, aquí en la parte inferior, deseamos visualizar la moneda que tiene el país que se seleccione. Para esto vamos a utilizar una función EPM que nos va a permitir obtener la propiedad del miembro seleccionado. En este caso la función es EPM member property. Si introducimos los primeros caracteres de la función que estamos buscando, la ayuda del Office nos mostrará por aproximación las funciones más similares, las seleccionamos y a partir de aquí llamamos al asistente de funciones y lo primero que nos solicita es el nombre de la conexión. En este caso, el nombre de la conexión tendríamos que introducir el nombre del modelo al que nos hemos conectado. Podría ser planning. Si no lo recordamos, podríamos poner doble comilla. Lo que sí no debemos dejar nunca sin especificar este valor. Con doble comilla estamos indicando que utilice la conexión por defecto o la conexión activa. A continuación tenemos que indicar cuál es el componente sobre el cual deseamos consultar su propiedad. Componente o miembro de dimensión, hacemos referencia a lo mismo. En este caso, el componente o miembro de dimensión sobre el que deseamos consultar está contenido en la celda E4. Introducimos la referencia a la celda E4 y en el tercer parámetro tenemos que introducir el nombre de la propiedad sobre la que deseamos consultar. En este caso es una propiedad conocida. Introducimos en texto o el identificador de la propiedad, en este caso es currency, y con estos tres parámetros que hemos especificado podríamos llamar a esta función. Recapitulando, el primer parámetro es el nombre de la conexión o el nombre del modelo. Si no lo conocemos, ponemos el carácter doble comilla y luego otra vez el carácter doble comilla. Segundo parámetro, el ID del miembro de dimensión que deseamos consultar. Y por último, la propiedad de la dimensión sobre la que vamos a consultar. Esta propiedad currency es una propiedad de la dimensión entity. Damos a aceptar y como resultado obtenemos la moneda del país. Si cambiamos a través de este selector de país, escogemos China, veremos que el valor que retorna esta función ha cambiado. Debemos distinguir este valor o ID de moneda con el ID de moneda correspondiente a esta dimensión del modelo. Este ID de moneda va a determinar cómo se están introduciendo los datos en este modelo, y este ID de moneda corresponde a una propiedad de una dimensión del modelo, en este caso de la dimensión entity. Son dos aspectos totalmente distintos. Propiedad, miembro de dimensión del modelo.
Bien, continuando con el diseño de este formulario, a continuación requerimos insertar una columna adicional. Vamos a introducir aquí el texto año, a continuación el texto mes, y aquí vamos a poner que sea seleccionable, al igual que el ejercicio anterior, el año presupuestable y aquí un mes. Vamos a introducir los valores posibles de los años presupuestables del mismo modo que lo hicimos en el ejercicio anterior. Y a partir de la celda B11 introducimos la fórmula siguiendo la sintaxis del Excel. En este caso es con el símbolo igual, año, abro paréntesis, ahora, abro paréntesis nuevamente, cierro un paréntesis, cierro el otro y nos devuelve el año actual. Copiamos esta fórmula 2 veces y para el primer valor de la lista deseo que me retorne el año anterior, entonces al resultado de esta fórmula le restamos 1, el valor actual es correcto y para el siguiente año al resultado de esta función o fórmula le sumamos 1. Estos serían los años presupuestables y los meses serían los siguientes. Sería 01, pero si introduzco el 01 de esta forma, lo voy a convertir a número, entonces vamos a seleccionar aproximadamente 12 celdas. A partir de la celda B15 pulsamos botón derecho y le decimos formato de celda, que considere el formato de celda de esta región como texto. Ahora sí, si introducimos el 01 y el 02, respetará el 0 por delante. Seleccionamos estos dos elementos y arrastrando de esta esquina generamos los 12 valores. Todo esto es funcionalidad del Excel. Ahora a continuación vamos a indicarle que deseamos restringir los valores que se pueden introducir en esta celda. Primero por el año, vamos a la ficha datos del Excel, escogemos la opción validación de datos, escogemos la primera opción que es validación de datos. En esta ventana indicamos que vamos a restringir los valores por una lista y los valores de esta lista estarán comprendidos en este rango donde hemos introducido los años presupuestables. En mi caso particular es a partir de la B11 hasta la B13. Hago clic en este botón para indicar que ya he terminado y luego en aceptar. Hago clic en esta sección o en este selector y escojo un año. Voy a la ficha inicio y le digo que justifique este dato a la izquierda. Hacemos algo similar con la celda que sería para el mes. Menú datos, validación de datos e indicamos que esta validación va a ser a través de una lista y los valores de esta lista estarán comprendidos, en mi caso particular, por el rango de celdas B15 a B26. Damos clic en este botón para indicar que hemos terminado y le damos aceptar. Y del mismo modo tendremos un selector con los 12 meses posibles del año. Ahora, como vemos, el ID del año tiene esta forma. Primero el año, un punto y un mes. Vamos a introducir una pequeña fórmula
primero un texto que describa lo que va a ser esta fórmula. Vamos a ampliar esta columna. Periodo seleccionado va a ser igual al año que seleccione el usuario, vamos a más el mes seleccionado por el usuario. Vamos a introducir una fórmula de Excel. Comenzamos con el carácter más o igual y le decimos que deseamos unir o concatenar la celda donde está el año, en este caso F6, el carácter ampersand, el carácter que me permite unir cadenas, abro comilla doble, un punto, comilla doble, el carácter ampersand, la celda donde está el mes, y ya tengo en el formato que espera la dimensión tiempo el mes seleccionado. A continuación llamaríamos a la función que me permita ajustar la estructura de mi informe según lo que selecciona el usuario. Y esa función, como lo hemos visto en el ejercicio anterior, se denomina EPM Dimension Override. Introduzco los primeros caracteres y aparece la lista y ya puedo seleccionar directamente la función que estamos buscando. La seleccionamos y llamamos con este botón al asistente de funciones. Y aquí veremos los argumentos o parámetros que está solicitando o está esperando esta función. En primer lugar, el ID del informe. Es el primer informe, por consiguiente el ID serán 3 ceros entre comillas dobles. La dimensión que vamos a actualizar, ya sea en el eje de columnas o en el eje de filas, se denomina la dimensión time. Y el componente que va a actualizarse en este caso, o el que va a apuntar ahora, es un miembro de nivel base, un periodo, y en este caso lo tenemos ya calculado en la celda B9. Seleccionamos la celda B9, vemos que todos los valores que estamos pasando son correctos, damos a aceptar, y como resultado de esta función debe aparecer un texto similar como el que estamos visualizando. Este es un indicador o una señal de que hemos escrito correctamente la función. Ahora a continuación tenemos que ver que cada vez que actualicemos este informe, esta referencia actualice el eje de columnas. Actualizamos el informe y vemos que funciona correctamente. Vamos a ocultar las columnas que estoy utilizando como zona de trabajo. Las seleccionamos. En mi caso particular es hasta la columna C. Vamos al menú Datos, Agrupar. Y ya con esto podemos agrupar la zona oculta o la zona que no deseamos que vea el usuario. A continuación vamos a modificar el informe. Vamos a la cinta EPM, editar informe, y estoy observando de que la dimensión interco no está devolviendo los miembros de dimensión como deseo. En este caso deseamos
que la dimensión interco nos devuelva solamente la descripción. Damos a aceptar y luego aceptar nuevamente. Por último, para terminar esta parte, nos han pedido que si seleccionamos un país, en este caso China, no aparezca China como interco. Está bien que no aparezca el miembro third party, pero adicionalmente no aparezca el mismo país como interco. Por ejemplo, si seleccionamos Brasil, Brasil no debería aparecer en esta lista. Esto lo podríamos hacer seleccionando la dimensión interco y agregando algún parámetro más en este filtro, pero tenemos que hacerlo dinámicamente cada vez que cambie la selección del país. Vamos a agregar una fórmula de tipo EPM Dimension Override para la interco. Nos desplazamos unas celdas más abajo en esta zona y vamos a preguntar en primer lugar, según el país seleccionado, cuál es su interco, y por consiguiente lo retiraríamos de esta selección en el eje de finas. Vamos a escribir en esta celda, en la celda A28, la siguiente fórmula. Vamos a preguntar por el valor de una propiedad. Para preguntar por el valor de una propiedad utilizamos la función EPM member property. Lo seleccionamos cuando ya veamos en la lista de ayuda y luego llamamos al asistente de funciones. Al igual que en el caso anterior, tenemos que especificar el nombre de la conexión. Si no lo conocemos o no lo recordamos o queremos hacerlo de manera más rápida, podemos poner doble comilla, doble comilla. El componente o miembro de dimensión sobre el cual vamos a hacer la consulta es el país seleccionado. Seleccionamos este elemento, la celda F4, y por último tenemos que indicar la propiedad sobre la que deseamos consultar. Y en este caso hay una propiedad que me indica cuál es el ID de la interco de cada país o de cada miembro de la dimensión entity. Y esta propiedad se denomina INTCO. Lo ponemos entre comillas. Este identificador. Damos a aceptar. Y en este caso nos devuelve que para Brasil el miembro interco es I-BR. Ahora con esta información podemos establecer un filtro a nivel de finas. El filtro sería que no se muestre el miembro third party y además que no se muestre el miembro interco correspondiente al país seleccionado. Vamos a escribir cómo sería la fórmula. Vamos a poner un texto que diga fórmula de filtro eje de filas. Y vamos a introducir en esta posición lo siguiente. Como es una fórmula que vamos a escribir, comenzamos con el símbolo igual, abrimos comillas e indicamos ID diferente al texto, abro comillas simple, third party.
y, en este caso tenemos que poner el y en inglés, and el ID sea diferente abro comilla simple, cierro la comilla doble, escribo el carácter ampersand, tomamos el valor de esta función, escribimos el carácter ampersand para concatenar la cadena, abrimos comillas dobles, introducimos el carácter de comilla simple y cerramos con comillas dobles. Pulsamos Enter y al final debemos tener un resultado similar al que estamos visualizando en pantalla. Esta fórmula sería el nuevo filtro para el eje de filas, para la dimensión interco. Ahora lo que queda a continuación es llamar a la función que me permita cambiar la definición del filtro de esta dimensión. Para eso utilizamos ya una función conocida por nosotros, es la EPM Dimension Override. La seleccionamos y llamamos al asistente de argumentos de función y en este caso le decimos que el informe que vamos a cambiar la definición es el 000, es decir, el primer informe contenido en esta hoja. La dimensión que vamos a cambiar la definición se denomina interco y los componentes que se van a recuperar estarán determinados por la función que hemos escrito en la celda B29. Damos a aceptar. Visualizamos el texto que nos indica que hemos escrito correctamente los argumentos de esta función y quedaría probar el funcionamiento de este cambio. Hacemos clic en actualizar y vemos que Brasil ya no aparece en esta lista. Si cambiamos y vemos el resultado que sería si seleccionamos China, actualizamos y China no aparece en este eje. Ya tenemos la selección del año correctamente, la selección del país correctamente. Ahora lo que queda a continuación es agregar un informe anexo a este. Deseamos agregar una línea donde se pueda introducir bajo otro concepto la información relacionada a las ventas para terceros. En este caso estarán estas ventas asociadas a un único miembro de dimensión de la dimensión interco, denominado third party. Vamos a agregar un título a este formulario. En este caso lo vamos a introducir presupuesto, ventas, IC y terceros. Cada vez que podamos vamos actualizando nuestro informe y vamos grabando, porque algún cambio accidental podría alterar y por consiguiente perder todo nuestro trabajo. Vamos a guardar en una carpeta local, guardar mis informes, escogemos una carpeta local y vamos a denominarlo ejercicio 03. El formato o el tipo, por el momento no tenemos ninguna macro, lo dejamos el tipo o formato por defecto. Damos clic en guardar y ya hemos guardado localmente nuestro trabajo. Si activamos el panel, solamente tenemos un informe denominado ventas IC y ahora vamos a agregar con este botón un nuevo informe. Cuando definimos un informe vinculado, tenemos que indicar a través de qué ejes se va a vincular este nuevo informe con cualquier otro informe que ya existiese dentro de la hoja.
De los 3 ejes que tenemos, deseo vincular este nuevo informe por el eje de página. Selecciono el informe con el cual lo voy a vincular y aparecen las dimensiones que han sido definidas en el eje de página en el informe que he seleccionado. Estas definiciones no podemos cambiarles de posición y tampoco podemos cambiar hacia qué miembros de dimensión van a apuntar. También deseo vincularlo por el eje de columnas. Del mismo modo aparecen o se visualizan las dimensiones del eje de columnas del informe con el que he referenciado. Y por último, en el eje de filas me interesa indicar unos filtros diferentes al informe con el cual lo estoy vinculando. En este caso, vamos a agregar la dimensión interco en primer lugar y luego la dimensión account. El resto de dimensiones ya han sido especificadas en el informe original. La dimensión interco, retiro la selección por defecto y me interesa agregar únicamente el elemento third party, solo componentes. Damos a aceptar y para la dimensión account retiramos la selección por defecto y buscamos dentro de total cells el miembro PL010 Third Party Cells. Lo seleccionamos, le decimos en el desplegable de relación que solamente es el componente seleccionado. Damos a aceptar y ya tenemos este informe. En el nombre propuesto en el EPM Add-in nos ofrece este identificador, informe espacio 001, pero vamos a indicarle que queremos que se denomine ventas terceros. En opciones, desmarcamos la opción heredar opciones de hojas y marcamos el indicador de que se va a ser utilizado como un formulario de entrada. Hacemos clic en aceptar y ya tenemos un informe a continuación del otro. Para cualquier usuario esto sería un único formulario, pero detrás de todo esto podemos ver que tenemos dos informes. Si cuando activamos este desplegable no viésemos el informe que recién hemos creado, bastará con darle otra vez al botón actualizar. Adicionalmente, dado que deseamos dar la impresión de que es único el concepto por el cual se está introduciendo los valores, podríamos ocultar esta columna. Podemos cambiar las descripciones que estamos observando. Vamos a comenzar con esta descripción y vamos a cambiarla temporalmente solo para fines de este informe. No lo estaremos cambiando a nivel de dato maestro, solamente la visualización de este informe. Vamos por el menú de editar y tenemos una ficha denominada nombres de componentes. Seleccionamos la dimensión a la que pertenece este elemento. En este caso es de la dimensión interco y es el nodo raíz o nodo padre, y vamos a sustituir temporalmente para este informe esta descripción y vamos a llamarle ventas totales IC. Le damos clic en el botón sustituir y luego le damos al botón aceptar. Este cambio, reiteramos, es un cambio temporal solamente para fines de este informe. Luego nos posicionamos en el otro informe, nos ayudamos siempre por el panel
para saber en qué informe nos encontramos, hacemos clic en el botón editar, nos vamos a la ficha nombre de componentes y seleccionamos la dimensión donde está contenido este elemento. Y en este caso estamos hablando de la dimensión interco, el elemento third party. Lo seleccionamos y le decimos que para este caso le denomine ventas terceros. Le damos sustituir y luego aceptar. Y luego a partir de aquí podemos hacer cualquier cambio estético que mejore la presentación de este formulario. Grabamos nuestro trabajo en la carpeta que sea más fácil organizar nuestro trabajo. Le damos al botón actualizar y probamos de introducir algunos datos. Estos valores estamos introduciendo en el primer formulario y en este segundo formulario también vamos a introducir algún valor. Y probamos de grabar. Le damos clic en el botón guardar datos. Nos indica que se van a guardar 6 datos. En este caso está contabilizando los datos de los dos formularios de entrada. Le decimos sí a la pregunta de desea continuar. Y a modo resumen, nos indica que los 6 datos se han grabado correctamente. Damos clic en el botón aceptar. Cambiamos de país. Vamos a escoger Francia. E introducimos los valores de prueba le damos clic en el botón guardar, sí a la pregunta deseo continuar, el recuento es correcto, 3 datos, le doy a aceptar. Se puede observar que esta columna que es de total, automáticamente una vez que guardemos, hace el cálculo o la agregación correspondiente. Regresamos a China, que es donde hemos introducido los datos anteriormente, y vemos que los valores que hemos introducido han sido recuperados correctamente. Y del mismo modo, esta fila, que es una fila de totales, vemos que los ha agregado correctamente. Un aspecto adicional sobre el informe número 1 o el primer informe, cuando hemos definido el filtro, solamente habíamos definido para el primer elemento, pero ya una vez que hemos ido actualizando dinámicamente, veremos que esta definición que lo hemos hecho a través de la fórmula EPM Dimension Override se verá reflejada en la definición del filtro de selección de esta dimensión.